Hola, ¿qué tal YouTubevidentes? Bienvenidos una vez más a este su curso de Oracle SQL desde cero. En el día de hoy vamos a empezar a trabajar con las vistas en SQL. ¿Qué es una vista? Bueno, una vista es una tabla lógica basada en una tabla u otra vista. Cuando hablamos de tabla lógica, estamos hablando de un conjunto de registros almacenados temporalmente como un objeto dentro de la base de datos, cuya consulta nos retorna registros al igual que una tabla. Sin embargo, no es una tabla como tal. Una vista no contiene datos en sí misma, pero es como una ventana a través de la cual se pueden ver o cambiar los datos de las tablas. Podemos representar con ellas subconjuntos lógicos o combinaciones de datos. Ya vamos a ver adelante cómo hacer esto. Y finalmente las tablas sobre las cuales se basa una vista se llaman tablas base. ¿Por qué usar una vista en SQL? Bueno, en primer lugar, las vistas son muy útiles para restringir el acceso a la base de datos. Si estamos trabajando en un proyecto, algo así como una herramienta de reportería o una aplicación que accede a nuestra base de datos, en lugar de permitir el acceso a la base para realizar consultas directamente desde un editor accediendo a los objetos tipo tabla, pues si utilizamos una vista, la vista hace ese proceso simplemente a través de su invocación, evitando que se tenga que acceder directamente a los objetos de la base de datos. Igualmente las vistas son útiles para realizar consultas complejas de manera fácil. Al tener una vista con una consulta preelaborada, si esta consulta es bastante grande, pues nos evita tener que estar realizando esta consulta, nos ahorra bastante tiempo, ya que al tener la vista con dicha consulta configurada, pues simplemente invocándola tendremos el resultado requerido. De igual modo, una vista nos es útil para obtener la independencia de los datos. Esto de independencia de los datos lo vamos a visualizar más adelante con ejemplos cuando estemos configurando vistas. Y por último, otra importancia de las vistas es que nos sirven para presentar diferentes vistas de los mismos datos. Es decir, con una vista podemos reelaborar consultas y configuración de la misma vista ya existente y realizar cambios a medida que lo necesitemos. De inmediato, pues vamos a poner manos a la obra para comenzar con los ejemplos, para empezar a trabajar con las vistas. Nos vamos a ir a nuestro editor, vamos a hacer un select a nuestra tabla de empleados que teníamos creada anteriormente. Aquí están los registros, nuestra tabla empleados. Vamos a crear una vista que nos traiga el listado de empleados que van a ser promovidos en la empresa, a la cual pues se estará consultando de manera muy recurrente. Primero creamos una consulta y decimos select asterisco from empleados. Luego debajo decimos where sueldo. Colocamos la cláusula like y abrimos comilla, luego colocamos 5, signo de por ciento y cerramos comilla. Debajo colocamos or selección igual, abrimos comilla y colocamos el texto secretaria. Cerramos comilla. Luego debajo decimos or y colocamos código sucursal igual a 4. Colocamos punto y coma y luego seleccionamos toda esta consulta. Tenemos un error acá, dice que el término selección es inválido. Es que el campo no se llama selección, el campo se llama sección. Corregimos. Ejecutamos de nuevo la consulta y aquí vemos que el sistema nos trae, según lo que le pedimos, todos los empleados de la empresa en donde su sueldo comience con 5. De igual modo, nos va a buscar todos los empleados de la sección secretaria, es decir, todas las secretarias de la empresa, y opcionalmente nos va a traer también los empleados que tengan como código de sucursal número 4. Seleccióname de la tabla empleados, todos los empleados que su sueldo comience con 5 o que pertenezcan a la sección de secretaria o que su código de sucursal sea 4. Y aquí están. Digamos que esta es una consulta que hay que hacerla recurrentemente muchas veces en la base de datos y que por temas de espacio y tiempo necesitamos buscar una forma más flexible de tener esta consulta a mano. Bueno, pues en ese caso creamos una vista. ¿Y cómo lo hacemos?
al principio de la consulta, digitamos create or replace view. Luego colocamos v como prefijo de vista y vamos a decir promovidos as. Y colocando esto ya es suficiente. Seleccionamos la consulta a la que le agregamos la instrucción principal. El sistema nos dice la vista v promovidos ha sido creada. Si nos vamos a nuestro explorador de objetos, en el apartado de Views, aquí vemos que se creó una especie de tabla. Le hacemos un clic y vemos que tiene todas las columnas de nuestra tabla empleados. Y si nos vamos a Data, vemos que contiene también una cantidad de registros. Pero estos registros son los registros almacenados gracias a esta consulta, porque es una vista y la vista almacena los registros que traen la consulta de su instrucción. Aquí están. Así que, ¿qué hacemos luego con esto? Bueno, pues ya tenemos esta consulta preestablecida como una especie de tabla que cada vez que la necesitemos solamente tenemos que ejecutar el nombre de nuestra vista. En este caso, v promovidos. Esto lo hacemos como un select cualquiera. Decimos select asterisco from, colocamos el nombre de nuestra vista, v-promovidos. Colocamos punto y coma. Ejecutamos y fíjense cómo nos trae a modo de tabla la consulta que acabamos de hacer acá. ¿Qué utilidad tiene esto? En primer lugar, tiene la utilidad de que ya tenemos esta consulta preelaborada y si se necesita ejecutar muchas veces, pues no hay necesidad de digitar toda la consulta o guardarla en un documento de texto para copiarla y pegarla acá. Simplemente ejecutamos el nombre de nuestra vista y ya nos trae la consulta. De igual modo, y lo más útil de una vista es que nos ahorra espacio en el editor. Simplemente así, ya yo tengo toda mi consulta y tengo todo el espacio disponible para seguir trabajando en más ejecuciones. Ahora mismo quizás no le veamos gran utilidad, pero cuando estemos administrando una base de datos, utilizando SQL y tengamos una inmensa cantidad de código en el editor, nos podemos dar cuenta lo útil que son las vistas. Veamos un segundo ejemplo de cómo crear una vista. Vamos a decirle al sistema que nos cree una vista para consultar los empleados que van a recibir aumentos de salario cada cierto tiempo. Para esto, primero, como siempre, antes de crear una vista, lo que creamos es la consulta que va a manejar esta vista. Por lo tanto, para este requerimiento, le decimos al sistema select nombre, coma, sueldo. Colocamos signo más y dentro de paréntesis decimos sueldo por 0.10. Cerramos paréntesis y decimos haz nuevos sueldos. Luego debajo decimos que haga todo esto desde nuestra tabla de empleados. Colocamos un punto y coma. Antes que nada, describimos qué es lo que va a realizar esta consulta. Esta consulta nos va a seleccionar el nombre del empleado y nos va a traer el sueldo actual, que es el que tenemos aquí, más el cálculo de ese sueldo por un 0.10, es decir, el sueldo actual más un 10%, y lo va a traer en un campo que se va a llamar nuevos sueldos. Cuando seleccionamos y ejecutamos, pues aquí lo tenemos, los sueldos de los empleados con su correspondiente aumento del 10%. Si queremos guardar esta consulta para saber el cálculo del aumento del 10% de los empleados cada vez que se necesite, simplemente colocamos la instrucción create or replace view y esta vista la vamos a llamar aumentos. Luego colocamos as para que el sistema identifique cuál es la instrucción que va a guardar en la vista. Seleccionar nombre y el sueldo más el cálculo del 10% en un campo que se va a llamar nuevos sueldos de la tabla empleados. Seleccionamos y ejecutamos. El sistema nos dice que la vista aumentos fue creada correctamente. Nos vamos a nuestro editor de objetos, refrescamos acá y aquí está nuestra vista almacenada en los objetos views del explorador de objetos. Vamos a ver nuestra consulta anterior aquí en la pestaña de Query Result. Aquí vemos los sueldos ya con el aumento aplicado porque ejecutamos esta consulta anteriormente. Ahora cuando creemos la vista y la invoquemos, estos sueldos van a aumentar de nuevo. Por lo tanto, cuando decimos select asterisco from aumentos y colocamos punto y coma, cuando ejecutemos vemos cómo de nuevo aumenta un 10% los salarios.
Esto, claro está, no está realizando ningún cambio en la tabla porque es un select, no estamos actualizando. Simplemente estamos consultando cuál es el aumento de un 10% a los sueldos. Eso lo hace la vista aumentos. Si hacemos un select a nuestra tabla de empleados, vemos cómo los salarios se mantienen en su salario normal, ya que no se ha hecho ningún update a esta tabla. Cuando hacemos un select a nuestra vista, aquí vemos los aumentos aplicados. Tantas veces lo hagamos, tantas veces aumenta ese 10%. Si queremos borrar una vista en Oracle SQL, simplemente colocamos la instrucción drop view y el nombre de la vista. En este caso vamos a borrar nuestra vista aumentos. Colocamos punto y coma, seleccionamos y ejecutamos. Nos dice el sistema que se borró correctamente la vista. Cuando nos vamos a nuestro explorador de objetos, aquí la vemos, hacemos un refresh y vemos cómo desaparece. Y bien, eso es todo por ahora referente a las vistas en Oracle SQL. Seguiremos más adelante viendo más ejemplos de más funcionalidades que se pueden hacer con las vistas. Por ahora, gracias por su atención y hasta pronto.